Y ya pasamos a informe del rector. Entonces voy a informar yo de algunos aspectos, cosas que han ido ocurriendo desde el último Consejo de Gobierno, y luego cederé la palabra a, en concreto, 3 vicerrectoras y vicerrectores para otros informes. Bueno, en primer lugar, situación del Plan Plurianual de Financiación, que este es un tema que venimos informando en todos los consejos de Gobierno. Ya comenté en el pasado Consejo de Gobierno que en el muy reciente Consejo Valenciano de Universidades la consellera había indicado que se estaba en fase de negociaciones y que en unas semanas habría un acuerdo. Bueno, no hay ningún acuerdo. Deciros que el tema está básicamente bloqueado. Ha habido una única reunión, ahora lo comentaré, y hay convocada otra en este momento. Solo deciros que en la última reunión, pues a mí lo que me ha trasladado el equipo económico pues es desagradable, fundamentalmente por las manifestaciones que considero, en mi opinión, muy poco afortunadas por parte de la secretaria autonómica, que van claramente contra el interés legítimo y yo creo que bien defendido y apoyado en razones de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero bueno, esperemos que esto se encauce de alguna manera. Yo he expresado por diversos cauces, que van incluso más allá de la propia Consellería de Universidades, el posicionamiento de la universidad, tratando de llegar a acuerdos. Esta es la situación. Y también he comunicado claramente por carta, por escrito, lo hice en la última semana de marzo prácticamente, no recuerdo si el 23 o 24, el posicionamiento bien claro de la Universidad Politécnica de Valencia, carta que remitía a la consellera responsable de universidades y también a la secretaria autonómica. ¿Cuál es la situación en este momento? Porque, como digo, hay un cierto bloqueo, pero, digamos, a nivel de presupuesto, ¿cómo estamos? Bueno, hay una ley de presupuestos, hay un presupuesto de la Generalitat aprobado en las Cortes, que tiene una distribución para el sistema universitario en el que ya de alguna manera tenemos asignados unos 262 millones. Y entonces, ¿qué es lo que hay, digamos, en el aire? Por una parte hay una partida de unos 20 millones que se tienen que distribuir entre las distintas universidades de acuerdo a los costes de normativa estatal y autonómica. Cosa que hasta se llegó a poner en duda en algún momento, pero bueno, esto parece que se ha encarrilado. Y de esos 20 millones a nosotros, esto lo está certificando la gerencia, nos pueden corresponder, creo que el orden de 4 millones, ¿no?, aproximadamente. Luego hay una partida que está en el presupuesto de 60 millones, que es la que en este momento está en discusión, a distribuir en el sistema. Esta partida, su disponibilidad, está condicionada por el conseller de Hacienda a que haya un plan plurianual de financiación, cosa que no va a haber. Porque, como os he dicho, mi opinión es que hay algunas universidades que no quieren que haya plan plurianual de financiación, porque no les encaja. Entonces, a lo único que podríamos llegar es a un acuerdo unánime entre todas las universidades, y ese acuerdo, que no sería realmente un PPF, planteado a la Consellería de Hacienda, pues es posible que llevara a una distribución de esos 60 millones. Y luego, además, hay en el aire, porque esto no está en el presupuesto, otros posibles 30 millones que, el consejero de Hacienda se comprometió a dotarlos en el presupuesto, pero para eso, tenía que haber un plan plurianual de financiación, cosa que no hay. Con lo que veis que, digamos, el tema, la pelea ahora mismo, por decir, en el buen sentido, el debate, está en la distribución de esos 60, y si llega a haber realmente un PPF, que la Consellería de Hacienda dotará a otros 30 también para ser distribuidos. Pero, como os digo, en este momento estamos en una situación de bloqueo. Nosotros queremos llegar a un acuerdo, hemos dicho las cosas claras, por escrito. Yo también he exigido que para las reuniones de los equipos económicos previamente se manden claramente los órdenes del día y la documentación, cosa que no había estado ocurriendo y que hacía que esas reuniones no fueran útiles y derivaran en temas que no tenían mucho sentido. Entonces, vamos a ver la próxima reunión qué ocurre. Pero ya os digo, yo creo que estamos actuando con el máximo rigor y defendiendo desde luego el interés de la Universidad Politécnica de Valencia, y así seguiremos. Lo que sí que le dije lo he dicho también verbalmente, pero lo que le expresé en la carta a la consellera es que si no tenemos un criterio objetivo para distribuir esos 60 millones o los 60 más 30,
Bueno, si no lo hay, el criterio debería ser pues, distribuirlo proporcionalmente a la distribución que ha habido hasta ahora de la deuda histórica que hemos tenido en presupuestos anteriores. Con lo cual ahí nos pondríamos en unos 287 millones. Una cifra que firmaríamos sin lugar a dudas. Eso lo firmaríamos ya. Entendemos que, teniendo en cuenta las pérdidas de matrícula, de alumnos, etcétera, etcétera, bueno, pues eso no parece razonable, pero claro, lo que se está proponiendo es una cosa que no guarda ninguna lógica, digamos, con parámetros razonables de medida de la actividad y, digamos, volumen de actividad de las universidades. Ese es el problema. Bien, eso respecto al PPF. Yo hubiera querido ya, a estas alturas, poder deciros algo más concreto, porque pasan los días, pasan las semanas, bueno, estamos ya en periodo electoral, como sabéis, y este tema está ahí. Bueno, como sabéis, además, también, y ya hemos traído varios puntos al respecto, al Consejo de Gobierno, bueno, entró en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario el pasado 12 de abril, ya nos afecta, aunque tiene sus transitorios de distinta, digamos, longitud temporal. Se tiene que desarrollar mediante reales decretos y leyes autonómicas. Y tenemos además, como nos decía el secretario, 2 años para cumplir con el trámite de elaboración y aprobación de los estatutos. Disponemos, se han distribuido de algunos documentos, resumen de lo que es la LOSU, porque bueno, leerse todo el texto puede resultar hasta confuso, ¿no? Porque es muy largo. Hay uno que lo elaboró el propio Ministerio de Universidades, que ya lo distribuimos en su momento, y hay otro que creo que está en 2 partes, que lo elaboró la propia Secretaría General, también de resumen de aspectos de la ley, que yo creo puede ayudar mucho, ¿no?, a ver realmente lo que va a suponer la aplicación de estas leyes. En el proceso de elaboración de los estatutos, pues ya estamos trabajando. Os voy a decir, el trabajo consiste en que, bueno, pues ya tuvimos ayer en una comisión permanente extraordinaria, estuvimos hablando de cómo plantear el tema, y entonces vamos a convocar en breve la mesa del claustro, con la idea de que la mesa del claustro elabore una propuesta de comisión de estatutos que llevaremos al claustro para su aprobación. Prevemos alguna fecha hacia mediados de junio. En cuanto lo podamos tener claro, evidentemente esto depende de la mesa del claustro, lo anunciaremos pues, para que a efectos de agenda se tenga en cuenta. Y también presentaremos un calendario tentativo de plazos. O sea, la idea es, pues vamos a ir a un ritmo lo más ágil que podamos con este asunto y trabajando de tal manera que se comprometa lo menos posible la actividad de la universidad dentro de lo que es un proceso constituyente de hacer unos estatutos, que es algo serio y de muchísimo alcance. Yo, desde luego, pues por supuesto, no en el claustro, y lo haré también a la comunidad universitaria, un llamamiento de que, bueno, que intentemos llegar a consensos, a acuerdos. Seguramente todos encontraremos pegas, problemas, pero yo creo que debemos hacerlo por el bien de la universidad. Hay muchas dudas en el escenario, ya os lo puedo adelantar. Hay un tema que nos va a afectar, pero bueno, tendremos que trabajar incluso a ciegas, y es los desarrollos legales autonómicos. A nadie se le escapa que, habiendo unas elecciones autonómicas por en medio, por muy rápido que se constituya el gobierno, pues es muy poco probable que podamos tener textos legales antes de principios del año que viene. Muy poco probable. No nos pasa como, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, que la semana pasada el consejero pues anunció a los rectores que van a tener un borrador de ley andaluza de universidades para julio. Ojalá nosotros tuviéramos algo así, pero aquí es imposible, obviamente. Aquí ahora estamos en una campaña electoral, se tienen que constituir las Cortes, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar como podamos, y si luego pues hay que hacer retoques en los estatutos, esperemos que no, pues los haremos. Pero desde luego, en cuanto tengamos nuevo gobierno, nos sentaremos con él. Yo además lo haré como representante de los rectores valencianos, pidiendo, pues, no un texto legal, porque a lo mejor eso es demasiado pedir, pero por lo menos sentarnos para acordar unos mínimos, un marco de trabajo que nos pueda servir para elaborar los estatutos. Al respecto, deciros que dentro de la CRUE
En el último pleno de la CRUE, uno de los grupos de trabajo que se constituyó es uno para implementación de la LOSU y en concreto de elaboración de estatutos, y voy a estar yo ahí representando a las universidades valencianas. Lo que pasa es que probablemente nosotros vayamos a ir más rápido que la propia CRUE, eso también os lo puedo decir, porque bueno, pues hay muchas universidades que no van a tener ninguna prisa en este asunto. Bueno, mientras tanto van saliendo borradores de reales decretos, como sabéis. Tenemos el proyecto de Real Decreto, este ya lo mencioné en el pasado Consejo de Gobierno, por el que se regula la organización de los departamentos universitarios, y tenemos el proyecto de Real Decreto por el que se establecen los ámbitos de conocimiento a efectos de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario. Quizás este segundo es el que está dando más que hablar en cuanto a alegaciones, también el primero. A mí me están llegando muchos comentarios de compañeros, de directores, también están los colegios profesionales en este tema, también rectores de otras universidades han compartido conmigo algunas de las alegaciones que han presentado. Ayer me las mandó el rector de la UPM, las que han elaborado dentro de la CRUMA, que es la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas. Bueno, yo he visto todo ese conjunto de alegaciones, fundamentalmente, como os digo, dirigidas al tema de los ámbitos de conocimiento, y por lo que sé del Ministerio, pues muchas de ellas bueno, no van a ir a ningún sitio. ¿Por qué? Porque el Ministerio, pues de alguna manera, lo que va a hacer es admitir, pues en los ámbitos que se han definido, que son un número de ámbitos limitados, de forma muy limitada, algunos añadidos, pero no más ámbitos ni divisiones de esos ámbitos. Entonces, claro, muchas de las alegaciones que se han hecho van en esas líneas. Es muy poco probable que se convenza de ninguna manera el Ministerio, porque sería ir contra la filosofía que ha llevado a la elaboración de ese decreto. En todo caso, yo no voy a tener ningún problema en todo lo que me está llegando, pues trasladárselo a José Manuel Pingarrón, al secretario general de Universidades, y decirle, mira, esto me traslada, pero no ha tenido una aprobación del Consejo de Gobierno ni nada parecido, porque es que ha sido imposible poder abrir un proceso de debate que nos hubiera costado mucho, y además nos hubiéramos encontrado probablemente con opiniones incluso opuestas en algunos temas, como estoy viendo en algunas de las propuestas que hay. Y mientras tanto también ha aparecido y se ha abierto un proceso de información pública que ayer nos llegó y lo hemos trasladado a todos los directores de departamento, sobre el nuevo Real Decreto por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos. Ya circulaba un borrador por ahí, pero bueno, que sepáis que este es, digamos, otro tema sobre el que vamos a debatir. Tenemos además el anteproyecto de ley por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores, que ya estuvimos hablando en el pasado Consejo de Gobierno sobre este tema, que nos ha despertado a todos muchísima inquietud. Se manifestó claramente por la Conferencia de Decanos y Decanas de Bellas Artes, pero las noticias que tenemos es que el Ministerio competente actualmente en este tema bueno, ha dicho que sigue adelante y no... Esto yo creo que lo conoce bien el decano y la vicerrectora, lo conocen bien, simplemente que lo sepáis. Bueno, el tema de la firma del convenio colectivo, pues a lo mejor los sindicatos tienen más noticias que yo. Yo lo que me imagino es que esto debe estar en el Consell Jurídic, y el Consell Jurídic tiene su tiempo, pero yo espero que llegue a tiempo. La otra noche estuve con la consellera coincidiendo en un tema político-social en las fiestas de Alcoy y se lo recordé. Se lo recordé, consellera, este tema. Bien, más cosas. Bueno, también deciros que dentro de la CRUE se han creado otros grupos de trabajo en el último pleno, y sí que creo que vale la pena mencionar que se ha creado un grupo para el tema del estudio de la financiación universitaria. ¿Qué objetivo tiene? Bueno, pues en su momento probablemente tratar de plantear un modelo, de hacer presión, porque yo ya os lo dije y lo repito, lo que dice la LOSU respecto a la financiación es absoluto papel mojado. Dice en algún sitio que, hombre, el objetivo sería llegar al 1% del PIB, pero nadie está obligado. La ley no lleva memoria económica, el Estado mirará para un sitio, las autonomías dirán, oiga, hágame usted las transferencias si quieren que financie más y dígame que lo tengo que hacer en algún sitio. Por lo tanto, pero bueno, la CRUE pues vamos a tratar de trabajar
pues por lo menos para crear las condiciones para que en un momento dado pues ese ansiado incremento de la financiación, ese ansiado llegar al 1% se llegue a producir. Nosotros quizás estamos más cerca que otras comunidades autónomas, dentro de lo que es el PIB valenciano, obviamente. Más cosas, bueno, ya digamos noticias, no puedo darlas todas, bueno, ya tratamos de comunicar por otros medios. Bueno, hemos tenido la 20ª asamblea de la CREUP aquí en la UPV la semana pasada. Tuvimos todas las representaciones de alumnos de las universidades españolas aquí reunidas unos días. También tuvimos la presencia del ministro. La verdad es que ha sido una alegría y un honor, ¿no?, contar aquí con esta representación. Varios días de trabajo. Yo pude verlos el último día. Di ya la enhorabuena a los representantes y las representantes de nuestros estudiantes. No está Ryan aquí, pero vamos, les reitero la enhorabuena. También deciros que ya lo había comunicado anteriormente, la semana que viene va a ser una semana, digamos, de mucho rector y rectora por Valencia. Y también aquí en la universidad, porque tenemos el encuentro internacional de universidad, el 5º encuentro internacional de rectores de universidad 2023. Pues habrán unos 500 o puede que más rectores y rectoras de toda Iberoamérica. Las reuniones obviamente las vamos a tener en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, porque no cabemos en ninguna universidad. Pero vamos, nos pone a todo el sistema universitario y especialmente el valenciano muy en el mapa, lo cual es muy bueno para todos. Habrán ahí debates, tendremos pues máxima representación política, como os podéis imaginar. Pero además, dentro de la Universidad Politécnica tendremos la Junta General de Universia, que está constituida por todos los rectores y rectoras de las universidades españolas, y también tendremos al final de la semana la asamblea de la AUIP, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, que creo que tenemos unos 40 rectores y rectoras confirmados. Nos reuniremos aquí, lo cual bueno, me ha interferido con una reunión que tenía con los directores de centro. Yo ya no sé cómo organizar el tema de la agenda, pero bueno, ya hablaré con ellos. Bueno, hemos tenido también reconocimientos y éxitos de distinto tipo por parte de nuestra comunidad universitaria. El otro día, pues uno de nuestros grupos de generación espontánea pues ha sido elegido, uno de Aerodesign, creo que se llama, que trabaja en una aeronave que llaman Stingray, ha sido seleccionado para competir en una competición del máximo nivel en Texas. Hemos tenido unos resultados en estas últimas semanas deportivos fabulosos. Yo os diría que dentro del trofeo que se hace autonómico, entre todas las universidades valencianas, están también las privadas, pues de acuerdo a nuestro tamaño somos la universidad que ha tenido más medallas. No está aquí Santi para darnos los datos, pero la verdad es que estamos muy bien en ese tema, lo cual es bueno para todos. Y bueno, deciros también que esto no lo suelo comentar, pero claro, cuando ya se repite, el profesor José Gambani ha obtenido su segunda ERC, no la primera, la segunda, va por la segunda ya. Y bueno, y luego también yo creo que vale la pena mencionarlo porque es una persona muy querida por todos nosotros. La profesora Pilar Roig no pude acompañarla, la acompañó la vicerrectora, que fue distinguida con otro doctorado honoris causa por la Universidad de Granada. Y bueno, también hemos pasado recientemente la auditoría externa del sistema de gestión ambiental de la UPV, del ISO 14001 y demás, y se ha pasado muy exitosamente. Yo le doy la enhorabuena a la vicerrectora y todo su equipo, la unidad de calidad ambiental. Se destacaban muchas cosas. Mencionar lo que nos dice AENOR, que se destaca muy positivamente que la Universidad Politécnica de Valencia sea la universidad pública española con menor huella de carbono verificada por persona, de acuerdo con los datos registrados en el Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, estamos en el buen camino. Y con esto termino mi parte del informe y ya voy a pasar la palabra a vicerrectoras y vicerrectores para que continúen. Entonces, en primer lugar, le paso la palabra a la vicerrectora de investigación, que nos va a informar sobre un tema que es de inquietud, yo creo que para toda la universidad, que es el tema de las, llamémosles, revistas caídas, ¿no?, las que se han excluido de la Web of Science por parte de Clarivate. Entonces, tiene la palabra la vicerrectora, nos va a contar. Gracias, rector. Bueno, voy a compartir la presentación, si os parece. ¿Me decís si se ve bien? Sí. Vale. Bueno, pues el motivo
El motivo de preparar este informe, como ha comentado el rector, es precisamente la alarma que ha despertado en la comunidad científica. Bueno, a ver. Uy. Esperad que no me pasa ahora. La publicación de un post el 20 de marzo del 2023, yo creo que la mayoría de vosotros lo habéis leído, habréis leído noticias relacionadas, de la doctora Nandita Quaderi, que es la editora jefe y vicepresidenta de la Web of Science, indicando que en aras del mantenimiento de la calidad de las revistas incluidas en las listas de revistas JCR, iban a proponer la expulsión de la Web of Science de un conjunto muy amplio de revistas. El salir o entrar en la Web of Science es algo habitual, ¿no? Los que publicamos en este tipo de revistas sabemos pues, que todos los años se publica, normalmente antes del verano, una lista de revistas que se mantienen en el JCR y mantienen el factor de impacto, pero lo que no es tan habitual es que salgan 82 revistas de golpe, es decir, el número de revistas propuestas para expulsión es muy amplio. Estas 82 revistas suponen solo el 0,4% de las indexadas en JCR, que son actualmente 21.500 aproximadamente, pero, por ejemplo, el año pasado solamente salieron 8. ¿Vale? El impacto que ha generado es por el número de revistas, también por la fecha de publicación. Esto se publica en marzo y normalmente la comunicación de las revistas que salen se hace junto con los listados de las revistas que permanecen y los factores de impacto del año, que se hace normalmente en junio. Y además no se detallan las causas de exclusión de estas revistas. Debido al impacto, aunque no hay comunicación oficial de qué revistas salen, sí que se han filtrado por redes sociales distintos listados de las revistas que van a salir. En cuanto a las editoriales afectadas, es bastante transversal, hay muchas editoriales afectadas, pero especialmente hay una que se llama Hindawi, que tiene 15 journals que están en fase de revisión. Por ejemplo, tenéis ahí en la tabla el número de journals por cada editorial. Por ejemplo, la editorial MDPI, que muchas veces también está en observación por malas prácticas, etcétera, pues solamente tiene 2 revistas, pero hay una que ahora os comentaré, hay una que engloba la gran mayoría de papers publicados en los últimos años. Bueno, pero también editoriales como Springer o Elsevier, que normalmente son consideradas editoriales de alta calidad, pues también tienen revistas que van a ser expulsadas de la Web of Science. En cuanto al listado de revistas por área, tenéis en esta diapositiva que es bastante transversal también las áreas, pero especialmente el área de educación o investigación en educación es la más afectada. Y esto es porque algunas de las revistas que se propone para expulsión se clasifican como lo que se conoce como megajournals. Las megajournals son revistas que tienen un volumen de producción anormalmente alto, normalmente por encima del doble del promedio de cualquier revista de su área. Bueno, pues una de estas revistas, las que estaba haciendo referencia ahora Alberto Conejero, es el International Journal of Environmental Research and Public Health, el IJRPH, que es la revista donde más han publicado los españoles en los últimos 5 años. De ahí el impacto y la alarma en la comunidad científica que ha generado la expulsión de esta revista. Como veis, esta revista solo en 2022 ha publicado 16.889 artículos. Esto es tremendo. Cuando una revista normal pues podemos estar en los 500, como mucho en los 1.000, ¿no? Porque ya casi todos los megajournals. Aquí tenéis la tabla de megajournals que están propuestos para expulsión, que tienen entre 1.000, 2.000, 3.000, pero 16.000, casi 17.000 publicaciones. Bueno, con la alarma social que ha generado se han publicado algunos trabajos analizando el tema y sobre todo el impacto que va a tener la salida de estas revistas en la ciencia española. Uno de los trabajos más completos es el de Rafael Repiso y Ángel Delgado, que son compañeros de la Universidad de Málaga y la Universidad Pablo Olavide, que han analizado las publicaciones de las universidades españolas en estas revistas amenazadas y han hecho un listado de universidades por las que presentan mayor impacto o menor impacto de la salida de las mismas.
Bueno, hay 189.298 trabajos publicados en estas revistas en el último quinquenio, el análisis es de 2018 a 2022, de los cuales 7.011 son españoles, lo que supone un 4% de la producción en las revistas expulsadas. No es muy elevado el porcentaje, pero sí que es muy elevado el porcentaje de contribución española, como os decía, en la revista IJERPH. De los 7.011 trabajos españoles publicados en las revistas que van a ser expulsadas, 5.400 trabajos son en esta revista de educación, ¿vale? Del total de artículos en la revista de educación, que han sido 50.000 en el último quinquenio, 5.495 son españoles, lo que supone un 10%, casi un 11% de la contribución total mundial a esta revista. Bueno, cuando se hace el análisis de las distintas universidades, en cuanto a la producción total, al número de artículos, el número de artículos en revistas propuestas para expulsión y el número de artículos en la revista de educación, y se ordenan las universidades, tenemos un top 5 de universidades con un mayor porcentaje de producción en revistas expulsadas. Cuando se hace porcentual, las universidades que quedan en el top 5, las veis ahí, son la Internacional de Valencia, la Pontificia de Salamanca, la Europea del Atlántico, la Loyola de Andalucía y la European University of Madrid. Son todo privadas, pequeñas, con poca contribución investigadora. Cuando nos vamos al top 5 de universidades con mayor producción en valor absoluto, no porcentual, sí que aparecen grandes universidades públicas como la de Granada o la Universidad de Valencia, porque tienen mucho peso en educación y, evidentemente, el mayor peso lo tiene esta revista, esta Mega Journal, que es del área de educación. También están la de Extremadura, la de Sevilla y la de Almería. Y las mejor situadas, el top 5 de universidades con menor porcentaje de producción en estas revistas amenazadas, son la Politécnica de Cataluña, la Autónoma de Barcelona y la de Barcelona, 3 universidades catalanas, la de La Laguna y la de Navarra. ¿Vale? Bueno, pues visto el impacto en la ciencia española, desde el Servicio de Biblioteca y Documentación Científica, a cuyos técnicos agradezco la elaboración del informe, junto con el área de Biblioteca, Documentación y Ciencia Abierta, también ha participado en el desarrollo del mismo la directora de área, han hecho un estudio utilizando los datos de este trabajo de cómo se sitúa la UPV, el impacto en la UPV. Quedamos muy bien situados, con muy poco impacto. De las 70 universidades analizadas, estamos en el lugar 61 en cuanto a porcentaje de trabajos, con 150 trabajos publicados en el último quinquenio en las revistas amenazadas, 73 en el International Journal de Educación. Como veis, estamos por detrás en impacto de todas las privadas, pero también de todas las públicas valencianas. Entre las politécnicas estamos mejor que la Politécnica de Madrid y un poco peor solo que la Politécnica de Cataluña, que, como sabéis, es la que menos impacto ha tenido. Evidentemente hay un sesgo por el ámbito de trabajo, pero es una buena noticia, ¿no?, para nuestra universidad. Bueno, realmente, aunque los trabajos se han centrado en el último quinquenio, estas revistas, cuando sean expulsadas de la Web of Science y pierdan su factor de impacto, lo perderán para 2022 y a partir de ahora, con lo cual las publicaciones anteriores no se verán afectadas. Por ello, desde la biblioteca han hecho un estudio de los trabajos únicamente en 2022 y en 2023. En 2022, de los 2.589 trabajos publicados en la Web of Science por el personal de la UPV, solo 27 están en revistas amenazadas, lo que supone un 1% de nuestra producción científica. Y en 2023, en los 3 primeros meses, de los 512 trabajos, solo 1 está en revistas amenazadas, con lo cual el impacto a nivel de pérdida de factor de impacto, pues, realmente es bastante pequeño, ¿no? Hay un reparto muy uniforme por estructuras, no hay ninguna estructura de investigación o departamento que se vea especialmente afectado. Prácticamente todas las estructuras tenemos 1 o 2 trabajos enviados por alguno de nuestros investigadores a estas revistas, con lo cual el impacto, pues, no va a ser demasiado importante. Además, hemos analizado el coste de publicación, porque la mayoría de las revistas amenazadas son revistas que tienen cargo por procesado de artículo, coste de APC, que se denomina, entre 200 y 2.500 euros. Y se ha hecho un estudio desde biblioteca
utilizando 3 fuentes de información. Por una parte, el coste del artículo en la página web, aunque esto no es muy exacto porque a veces los autores tenemos descuento o lo pagan otros coautores. También la horquilla indicada en seña. Sabéis que todos tenemos un campo en seña para indicar cuando subimos una publicación si nos ha costado, si ha tenido un coste de APC y en qué horquilla de precio. Aunque pues muchas veces contestamos no lo sé, y ya está, no tenemos toda la información con detalle. Y el coste en GEA, que también a veces pues, se ha podido analizar, aunque no todo está tramitado como gasto de publicación y no todo está ya pagado, ¿no? Con estos datos, que no son completos, se ha podido establecer que el coste mínimo y máximo está entre unos 21.000 y 65.000 euros del total de los artículos publicados en estas revistas amenazadas. El impacto no es muy importante, pero evidentemente tenemos que estar alerta. La calidad de un artículo no depende totalmente de la calidad del medio en el que se publique. Hay buenos artículos publicados en revistas que por distintos motivos pues, pierden su factor de impacto, pero es verdad que los investigadores debemos estar atentos a algunos indicadores que nos pueden dar la idea de que el medio al que vamos a enviar nuestra publicación pues no es el más adecuado y puede tener problemas de calidad. Pues puede ser el exceso de publicaciones, como es en el caso de los megajournals, el exceso de autocitas, el exceso de números especiales. Como sabéis todos, están proliferando los números especiales donde nos invitan a los investigadores a ser editores de un número determinado. Y es verdad que no es nada malo ser editor de un número que trate de un tema en el que tú eres especialista, pero a veces nos llegan solicitudes para que seamos editores de números de los cuales no están ni en nuestro ámbito de actuación, ¿no? Entonces, ese tipo de revistas que proponen eso acaban con números publicados que muchas veces publican los editores, los coautores de los editores y las personas de la institución de los editores. Y eso sí que se considera una mala práctica, con lo cual sí que recomiendo que estemos atentos y que miremos bien a dónde enviamos nuestra producción científica para evitar este tipo de problemas. Y quedo abierta a cualquier pregunta. Queréis luego en ruegos y preguntas. Muchísimas gracias, vicerrectora. Bueno, la buena noticia es que nosotros estamos muy poco afectados por este tema, pero también es injusto descalificar a una universidad simplemente por estar ahí en posiciones, aunque sí que hemos visto casos que es muy llamativo donde están, ¿no? Hay otras universidades grandes como Valencia, Sevilla, Granada, que probablemente es hay un sesgo ahí por los campos en los que tienen muchos investigadores y por eso seguramente se han visto muy afectados. Muy bien, pues pasamos al siguiente informe que corresponde al vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, quien nos va a informar del programa de equipamiento y dotación de gastos académicos del PDI. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, rector. Voy a compartir la presentación. Comenzaré diciendo que para mí es un placer presentar el programa de equipamiento y dotación de gasto académico del PDI. Es un programa que agradezco la colaboración de los diferentes colectivos, directores de departamento, directores de centro, directores de instituto y la Junta de PDI, que han ayudado pues, a mejorar el redactado del programa. Por decirlo en 3 frases, diría que es un programa sencillo en su redactado, claramente de excelencia, pero ambicioso en su alcance. Y lo más importante quizás es que tiene memoria económica y disponibilidad presupuestaria. El objetivo está alineado con las misiones de la universidad. El objetivo es promover e impulsar la actividad docente de investigación y de transferencia del PDI. Lo vamos a articular como un plan cuatrienal denominado EDA-PDI del 23 al 26, que tendrá una dotación económica de un total de 1.575.000 euros anuales canalizado a través de los departamentos. Dotará a la universidad de recursos para los profesores y profesoras para que puedan pues contribuir a su actividad de docencia, investigación y transferencia, y también, por qué no decirlo, está alineado con el plan estratégico SIRVE de la Universidad Politécnica de Valencia. En cuanto a los conceptos financiables, hemos intentado pues, ser lo más amplio posible, y aquí pues, lo que comentaba de que se han recibido aportaciones de los diferentes colectivos. Será un programa que cofinancie equipamiento informático, publicación en abierto, actividades de fortalecimiento y creación de alianzas con otras instituciones académicas de carácter social, empresas y administraciones públicas. He comentado que es un programa de excelencia,
¿Por qué? Como he dicho, se alinea con el plan estratégico. Sirve y es un programa de excelencia porque su redactado es sencillo, pero se alinea con los indicadores de la Universidad Politécnica de Valencia. De hecho, para el cálculo de la dotación de cada uno de los departamentos se va a utilizar todos y cada uno de los profesores de los departamentos y se va a utilizar los indicadores que ya tenemos de docencia e investigador del índice de actividad académica. El agregado de todos los profesores resultará en una cantidad, para repartir la cantidad total de 1.575.000 euros y será distribuido a los departamentos a través de una clave específica que estará activa durante el periodo 23-27. Porque veáis un ejemplo, en la transparencia podéis observar en la parte alta, es decir, los profesores que obtienen una mayor cantidad, que contribuyen al departamento con una mayor cantidad, tendrán una cantidad máxima para los 4 años de un total de 5.000 euros. Y pues aquí podéis observar, anonimizando los datos, pues que tenemos una cantidad importante de profesores en esta parte alta. Y al ser un programa de excelencia, pues obviamente tenemos algunos compañeros y compañeras donde sus índices de excelencia son menores, bien porque se acaban de incorporar a la universidad o pues porque no utilizan las bases de datos donde introducimos los méritos de docentes e investigadores, y en este caso pues contribuirían al total del departamento con una cantidad menor. Por ver un poco la distribución en los 2.500 profesores de la universidad, vemos que la distribución en el eje X tenemos la cantidad en euros que recibirían el total de profesores que tenemos en el eje Y. Y por hacer pues si nos centramos en la parte media del gráfico, podemos observar que en torno a 500 profesores pues recibirían o aportarían al departamento la cantidad de entre 2.500 y 3.000 euros. Podemos observar también que es una campana de Gauss, da la sensación de que es una campana de Gauss, pero en la parte alta, de los 4.500 a 5.000 euros, que es la cantidad máxima para los 4 años por PDI que aportarían al departamento, pues vemos que el número de profesores excelentes está cercano a 200, lo cual hace referencia pues, a la calidad de nuestro staff de PDI. Y luego en la otra parte de la gráfica lo que podemos observar es la distribución a lo largo de los 4 años y cómo los diferentes profesores de la UPV contribuirían a la cantidad total de programas, que sería un total de 6.300.000 euros distribuidos, como he dicho, en estos 4 años. Finalmente, comentar que un programa como este, que habéis visto que tiene 3 hojas en su redactado, pues no ha sido sencillo de redactarlo. Hemos recibido aportaciones de los diferentes colectivos y a mí sí que me gustaría poner en valor el trabajo que se ha realizado de forma conjunta con gerencia. Jesús dice que tiene muchos servicios, es cierto que tiene muchos servicios, pero yo, por citar algunos, pues hemos trabajado codo a codo con financiación y presupuestos, con José Antonio, con gestión económica, Mari Carmen Escribá, y también con control interno. Entonces, para llevar a cabo el redactado, y no me puedo olvidar de mi Javi, del director académico, director de área de ordenación académica, que pues junto conmigo hemos estado pues en la parte de cálculo de cifras, etcétera. Y pues nada, simplemente deciros que es un placer presentar en este Consejo de Gobierno este programa, que estoy seguro que va a ayudar a que los índices de análisis del plan estratégico pues los podamos entre todos mejorar a lo largo de estos 4 años. Muchas gracias, rector. Pues estupendo, gracias, vicerrector. Yo creo que va a ser un gran programa del que vamos a sacar rendimiento todo el PDI. Bien, y pasamos a la última parte del informe, que es el informe del IA 2023, que corre a cargo del vicerrector de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital. Esta vez. Gracias, rector. Bueno, los miembros del Consejo de Gobierno tienen el informe en 30 slides y bueno, un micrófono, 30 slides y yo es una cosa peligrosa, entonces voy a limitarme a leer un pequeño resumen y si alguien tiene alguna pregunta la respondo, ¿no? Hace aproximadamente 10 años, bueno, un poco más, 11 años, la UPV se dotó de un mecanismo que aglutinara en un único indicador la actividad académica, que es el IAA. Entonces, la normativa vigente desde entonces pues invita al vicerrector de Planificación en cada momento a hacer un informe sobre la evolución del mismo, ¿no? En este informe, ampliando un poquito las cosas que se pusieron ya el año pasado, además he incorporado información, y fundamentalmente al principio podéis encontrar información acerca de la plantilla. A fin de cuentas, el IA
mide la actividad de cada uno de los profesores y luego el análisis que se hace es global para centros, departamentos, institutos, ¿no? El informe fue presentado a la Comisión Económica y Recursos Humanos, que sugirió algunos cambios y correcciones que yo creo que mejoraron el documento, y por eso pido disculpas, porque en realidad lo subimos el lunes y el martes y por tanto no nos ha dado tiempo a mirarlo con mucho detalle. Pero, bueno, algunas de las cosas fundamentales, bueno, he querido incorporar, como el año pasado, un análisis sobre la relación entre el IA y los créditos matriculados y los créditos impartidos. Como ya se ha comentado y ha comentado el rector, estamos en fase de negociación del plan plurianual de financiación. Los datos del IA nos sirven porque nos han permitido al gerente y a mí utilizarlos como argumento fundamental de que la universidad no tiene... No se está viendo nada, no estoy como gracias. El 75, o sea, la Generalitat Valenciana proponía que se repartiera un 70-30 la actividad docente y la actividad investigadora. Los datos que nos muestra nuestro índice, que somos la única universidad que mide todas las cosas, es que la relación entre la actividad investigadora y la docente tiene un porcentaje mayor de actividad investigadora que de docente, ¿no? Bastante importante. Además, el informe me está permitiendo ir clarificando bases de datos y nombres y acrónimos de centros que ya no tienen los errores que tenían antes, ¿no? Pero aunque, como vimos, en una universidad muy viva, este informe ya está desactualizado, porque hoy hemos aprobado que un centro de investigación pasaba a ser instituto universitario, ¿no? Entonces, pero como comentaba, lo más importante es que el componente investigador del indicador sigue creciendo, crece el VAIP y, por tanto, su proporción en el resto de indicadores crece, tanto porque crece la actividad investigadora en sí misma, tal y como la medimos, es decir, estamos sobrepasando récords de captación de recursos externos, y eso lo mide el IAI, como también porque continuamente se hacen mejoras en el VAIP. La vicerrectora de investigación proponía el otro día que modificáramos el VAIP para que no tardara tanto tiempo, los recién incorporados no tardaran tanto tiempo en verse bien reflejados en el documento, ¿no? El IAD habrá un cambio en IAD el año que viene y entonces se modificará. Y bueno, lo que ha bajado claramente es el IAG, que no es muy importante en el total del IAD, pero que haya bajado el indicador sin haber bajado la actividad de gestión, pues indica que hay un desfase que tenemos que corregir, ¿no? Además, ese desfase que hay que corregirlo tiene también una cosa normativa que nos obliga a modificarlo, y es que con la modificación de la NOA del año pasado, la normativa de la NOA era la que tenía las referencias al IAG, a cómo se medía la gestión, ¿no? Y bueno, lo que hablamos el otro día en la Comisión Económica y Recursos Humanos es que trataremos de trabajar una propuesta para medir esa actividad de gestión, para ampliar, para medirla, y en el caso de que seamos capaces de visualizar avances, de que veamos que podemos realmente avanzar, pues traeríamos a Consejo de Gobierno una propuesta para hacer un análisis entero, ¿no? Y no sé, quedó a disposición del Consejo de Gobierno por si quiere hacer alguna pregunta en concreto.